Hola compañeros, nuevamente Carolina y yo en una nueva reunión virtual con ustedes. Como siempre, le damos las gracias por estar pendiente de nuestro canal, de seguirnos en nuestras redes, de ver y compartir nuestros contenidos. Hoy vamos a hablar de un tema relacionado con las energías insostenibles. Quédate para que compartamos esta bonita experiencia. Bienvenidos a Just Being Green. Así es, Iván. Y cuando escuchamos la palabra energías insostenibles, ¿en qué pensamos? ¿En que no funcionan? ¿En que son muy costosas? ¿O en que impactan a nuestro medio ambiente? Eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. ¿Cuáles de esas energías que usamos todos los días, que aunque no crean muchas de las que usamos, o la mayoría de las que usamos todos los días, no son tan sostenibles como podrían serlo? Entonces vamos a mostrarle la realidad de todas esas energías que consumimos hoy y cómo ellas se están transformando de ser eh, energías de mucha utilidad, que siguen siendo, lo seguirán siendo, a energías que realmente no nos están haciendo crecer como planeta. Así que, Iván, a ver, cuéntanos un poquito de esas energías y por qué las llamamos insostenibles hoy. Bueno, esas energías, Carolina, son insostenibles porque el planeta, el crecimiento del planeta y la generación de energía no se puede basar en el uso de esos combustibles fósiles tradicionales. O sea, no va a poder la humanidad sostenerse siempre con esa fuente de energía. En algún momento se agotará porque no es renovable. Pero también es insostenible porque está causando mucho daño al ambiente cuando se usa, cuando se explota y por accidentes que ocurren también. Pero, Caro, antes de seguir ampliando sobre esas energías, voy a hablar de algo que seguramente ocurrió hace muchísimos años, cuando se descubrió el fuego. Dicen que fue por casualidad. Eso lo sabrá quien lo descubrió, si fue una casualidad. Pero lo cierto es que el fuego se convirtió en una fuente de iluminación, de calor, para procesar alimentos y para también defenderse de sus enemigos, bien sean animales o bien sean otras tribus. Seguramente en ese momento el combustible que se usaba sería hojarasca, palo seco, leña en general, y así se fue masificando su uso. Pero como el ser humano siempre es curioso y busca otras cosas, llegó y descubrió algo que había en la naturaleza. Y según alguna información que revisamos, el descubrimiento del carbón natural ya se usaba desde hace más de 2000 años por los chinos. Se dice que ellos fueron los que comenzaron a explotarlo, comenzaron a usarlo de manera masiva y comenzaron a exportarlo y a llevarlo a otras poblaciones cercanas, porque China es uno de los grandes productores de carbón natural. Las investigaciones arrojaron que hay diferentes tipos de carbón y cada uno es más rico en carbón que en otro. Pero el carbón tiene el mismo origen que el petróleo, pero fue un proceso de transformación incompleto. Y entonces, entre los diferentes tipos de carbón está la turba, el lignito, la hulla y la antracita, que tienen concentraciones de carbono que van desde el 50% hasta el 95%. Después de este, obviamente, sigue el petróleo, que sí sufrió un proceso de transformación completo de animales y plantas que quedaron sometidas a grandes presiones y en ausencia del oxígeno. Y también se generó otro gas combustible como lo es el gas natural. Todos ellos pues conforman el 85% de los combustibles que se usan para generar la energía actualmente en el planeta. El otro 15% pues son otras energías como la energía hidráulica y otras
digamos, renovables, que de eso vamos a hablar en el siguiente capítulo. Pero en este proceso, Carolina, del descubrimiento del carbón, comenzó a ocurrir un cambio de la forma en que se producía y vino el inicio de la revolución industrial en el año 1760. Se inicia en Inglaterra. Durante ese tiempo se usó como combustible principalmente el carbón vegetal, que se importaba de China, pero ya en Europa comenzaron a encontrarse algunos yacimientos y comenzó su uso masivo. Eso implicó, la primera revolución industrial, implicó un cambio social, cultural, productivo, económico, trascendental, pero también un cambio ambiental. Ya en ese momento se comenzaron a generar esas contaminaciones ambientales. Pero ocurrió algo muy importante. En el año 1769, perdón, se inventa la máquina a vapor, principalmente alimentada por carbón natural. Esto fue un cambio exponencial en ese proceso de la revolución industrial. La máquina a vapor cambió el mundo como se conocía, como siempre se conoció, y siguió el aumento de la tecnología, maquinaria, producción en línea, producción masiva. Y la primera revolución industrial finaliza en el año 1840 con un descubrimiento que volvió a cambiar el mundo. La tecnología cambió y la sociedad y la cultura, claro, la contaminación también cambió. En el año 1840, cuando se fabricó y se realizó la primera destilación del petróleo y se obtuvo un producto que cambió el mundo, la gasolina o la nafta. Carolina, ¿cuál crees tú que haya sido el impacto del descubrimiento del petróleo y de uno de sus principales derivados, como lo es la gasolina? Es un cambio total en el mundo. O sea, ese hito, como tú dices, que comienza la segunda revolución industrial, que la tenemos hasta nuestros días, porque hasta el día de hoy el mundo depende del petróleo en todas sus formas, en el crudo, en la nafta, en el gas, o sea, la economía mundial se mueve gracias al petróleo. Sí. ¿Por qué? Porque fue una fuente más sostenible. En ese momento se pensaba que más sostenible por la cantidad de petróleo que hay, que se fue descubriendo poco a poco, la versatilidad que le dio a las maquinarias, equipos. Entonces la tecnología se fue desarrollando en pro de cómo usarlo, que me daba mucha energía, me daba mejores rendimientos. Entonces ese proceso de transformación de la sociedad y la economía, pues arrancó con esta revolución industrial. Como tú lo dices, el petróleo sí es, digamos que es un combustible completo cuando se genera el hidrocarburo, que tiene más capacidad energética, porque cuando en presencia de la materia orgánica, que todos nacen de materia orgánica en descomposición, a altas presiones, sin oxígeno, y altas temperaturas que se generaban, por supuesto, al descomponerse los animales, y especialmente en el lecho marino, la presión de todas las capas, desde las capas del suelo que la absorbían, más el mar, etcétera, sin presencia del oxígeno, transformaban ese compuesto en descomposición a uno que se llama el querógeno, que es la materia orgánica se transforma en querógeno, y luego pasaba al hidrocarburo con el tiempo, altas temperaturas y altas presiones. Entonces, pero al ser un producto que no está disponible en la superficie, como tú lo dijiste ya, entonces conlleva, así como ocurre con el carbón igual, pero el carbón hay momentos que se consiguen en espacios más cercanos a la superficie, entonces hay minas que son o minas de extracción o áreas de extracción a cielo abierto. En cambio, en el caso del petróleo no es posible, y al estar tan abajo en el subsuelo, él está a altas presiones. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo necesito extraerlo,
la maquinaria que necesita utilizar la perforación para, para la exploración y para la perforación y extracción implica mucha tecnología, pero implica también mucho daño a todas las capas del subsuelo. Y si lo encontramos a nivel del mar, entonces el riesgo es aún mayor, porque la probabilidad de que hayan derrames, sean pequeños o grandes, que al aumentar la tecnología se han ido reduciendo y reduciendo, pero el impacto a la vida marina y en consecuencia al planeta en general es muy alta. Entonces, además de lo que explicabas, ¿no? Como otro de los problemas es que todos esos combustibles de origen de hidrocarburos, cuando se queman, generan emisiones. Entonces, esas emisiones muchas veces son completas, pero muchas veces, la mayoría de las veces, son incompletas en un porcentaje. Entonces, eso se transforma en ¿qué? En emisiones. Y como lo hemos conversado antes, contribuyen con gases del efecto invernadero. Entonces, toda esa maravilla de la revolución industrial que extrajo el petróleo y que desarrolló una de las industrias más importantes que mueve el mundo, que nació en los Estados Unidos, que es la industria automovilística, que es que empezaron, Henry Ford logra desarrollar un vehículo que se maneja con gasolina y que es mucho más eficiente para el uso en el tiempo. Entonces, claro, ya toda la economía se comienza a mover, entonces la energía nace del petróleo, entonces los combustibles para los vehículos nacen del petróleo, entonces las industrias se alimentan del petróleo para poder mover los barcos, como tú lo dijiste, gracias a la máquina de vapor. Entonces los barcos empezaron a ver que era mejor trabajar con petróleo que con carbono. Y por supuesto, los barcos que nos hicieron el barco, que el mundo se volviera un solo mundo y no continentes aislados que no nos podíamos comunicar tan fácilmente. Pues bueno, ahora sí, con el petróleo nos permitió. Pero todo eso nos llevó también a consumir vorazmente como sociedad ese recurso, a generar tanto desecho que entonces el mismo sistema ya no era capaz de autorregularse, que fue lo que conversamos en videos anteriores cuando hablamos de la huella ecológica y la capacidad o la biocapacidad. Entonces, ahí comienza, y también que nos trajo el petróleo nos trajo el plástico. Entonces, digamos que ha sido un mundo que nos ha traído cosas maravillosas de evolución como sociedad, pero también ha contribuido desde el punto de vista ambiental a su destrucción, sin hablar del social, pues que es otro de los aspectos que también impacta, ¿no? Sí, socialmente la humanidad se vio muy influenciada por el auge petrolero. Hubo una separación de países donde habían países con grandes reservas y producciones de esos derivados de petróleo y otros gases naturales. Y entre esos está Venezuela. Venezuela, al igual que el Medio Oriente, pues contiene grandes reservas de petróleo. Y cuando comenzaron a hacerse esas explotaciones ya masivas, la gente, las sociedades dejaron el campo porque veían que era una nueva tecnología. Es como que descubrimos el oro y por eso se le llama el oro negro. La gente migraba hacia esos lugares en búsqueda de fortuna, en búsqueda de riqueza. Algunos la lograron. Algunos fueron trabajadores como cualquier otro trabajador que pasó y vivió años en esa explotación. Y aquí llamo a los cambios lo que impacta, porque impactó a un escritor venezolano muy reconocido como es Miguel Otero Silva. Él tiene una colección de 4 libros que están relacionados con el fenómeno social de la explotación del petróleo en Venezuela. Y él creó 4 libros y cada uno le fue sumando una palabra del libro 1 al 4. En el libro número 1, llamado Fiebre, se hablaba de la fiebre del oro, pero del oro negro. Y él reflejó en ese libro cómo la sociedad cambió en Venezuela cuando se comenzó a explotar el petróleo. Luego, en el segundo libro se llama Casas Muertas. Casas Muertas habla de esas poblaciones que emigraron y dejaron
sus casas, sus familias abandonadas en búsqueda de la bonanza. Entonces la agricultura, los pueblos desaparecieron y murieron. Se llaman casas muertas porque están solas. El tercer libro es Oficina número 1, que era la oficina del extranjero que vino a Venezuela. Estoy hablando de Venezuela para la querida audiencia, que era el jefe que mandaba en el campamento y él ocupaba la oficina número 1. Y ahí donde se realizaban las negociaciones buenas y no tan buenas. Y luego el cuarto libro y final de la saga se llama La muerte de Honorio. ¿Quién es Honorio? Honorio fue uno de esas personas que cuando llegó la fiebre, dejó la casa muerta, se puso en contacto con la oficina número 1 y su vida terminó llena de enfermedades y de penurias. Porque el crecimiento, Carolina, y de eso me vas a hablar después, no fue igual para todos. Para algunos, lamentablemente, el crecimiento le permitió vivir, pero vivir en condiciones precarias, abandonando el campo y yéndose a trabajar con la tecnología. Pero para otros, los que toman decisiones, los que manejan los recursos, los que hacen las inversiones, su mundo es muy diferente. Así es. Y el problema fundamental es que fue en el caso particular de Venezuela, que digamos que es el que tenemos más conocimiento, pero eso se ha visto replicado en la mayoría de los países petroleros o eminentemente petroleros. ¿Qué ocurrió? ¿No? Fue el descubrimiento de un producto que muy rico en posibilidades, ¿no? Además recordemos que la energía es lo que mueve el mundo, recordemos que es lo que mueve la electricidad, lo que mueve la energía para las maquinarias, para las industrias. Entonces, al encontrar un combustible capaz de hacer que todo ese proceso fuese más eficiente, ¿qué pasó con los países ya desarrollados que tenían tecnología, que tenían los expertos que podían desarrollar esa tecnología? Van y migran a esos países y los países que encontraban petróleo en sus lugares, en sus suelos, como en el caso de Venezuela, como en el caso de México, ¿qué hicieron? Vengan los extranjeros a enseñarnos cómo explotarlo y cómo aprovecharlo. Lo que pasa es que ahí en ese momento, en la falta o en la disparidad cultural o de acceso a las tecnologías y a la educación, empiezan a ocurrir o a acrecentarse las desigualdades sociales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy en mi campo, cuando no tengo suficiente fuente de alimentos, resulta que llega una fiebre del oro, en este caso negro, y que me voy a hacer rico en 5 minutos, que cuando yo me vaya a trabajar con ellos, eso es dinero que me va a salir como una plantica que yo tengo en mi patio y va a salir dinero. Entonces la gente comienza a migrar desafortunadamente y abandona el campo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un producto es tan, y bueno, nosotros como venezolanos lo vivimos, es tan productivo y tan rico a nivel mundial, los recursos que genera ese deben ser reinvertidos y eso es parte de lo que busca la sostenibilidad y en este caso busca los objetivos de la Agenda 2030, deben ser reinvertidos en las otras áreas sociales y económicas y por supuesto ambientales del país. Muy bien lo dijo Arturo Uslar Pietri, debemos sembrar el petróleo, Sí. que en nuestro caso no fue así. Entonces, ¿qué empezó? Los lugares de campo de agricultura fueron empezando a abandonar y entonces esas familias se quedaban solas. Muchas veces esa persona que iba a trabajar podía mandar el dinero, pero esta persona al no estar bien preparada no se tenía conciencia de la seguridad de esas personas, entonces se enfermaban. El manejo del petróleo y de todas las fuentes de hidrocarburos son riesgosas y tiene que haber controles que con los años se van implementando, pero mientras se descubría no era así. Inclusive en nuestros días todavía hay exposición a los trabajos en la cadena de hidrocarburos que son riesgosos desde el punto de vista de salud ocupacional y de seguridad personal. Entonces, esa desigualdad lo que hizo fue acrecentarse y acrecentarse. Hubo países como los Emiratos, por ejemplo, que ellos son tienen una gran reserva
de un petróleo muy bueno, porque la diferencia está en la calidad del petróleo y su capacidad de refinarse, ¿verdad? Los de los Emiratos Árabes o el Oriente Medio tienen mucha capacidad, es un petróleo muy bueno, tienen muchísimo menos reservas que, por ejemplo, Venezuela, pero ellos han hecho una estructura en el que distribuyen el dinero entre sus habitantes, pero sin embargo también tienen sus desigualdades, porque mucha de esa mano de obra que trabaja en esas industrias son de otros países y hay problemas sociales allí también en el manejo de las personas, en el respeto de su legalidad. O sea, cuando hay mucho dinero o cuando hay mucho poder sin conciencia, y eso desafortunadamente nos ha pasado en distintas sociedades, entonces empiezan los desequilibrios porque todos quieren apoyarse y llegar a ese dinero y no solo, y llegar a esa fuente de dinero y solo los que están en la oficina número uno llegan a él. Y hay que estar claro que es así, porque por el conocimiento, claro, hay posibilidades de distribuirlo mejor, por lo menos en el caso de Venezuela, el petróleo pasó a ser, ya no era, o sea, si yo encontraba en mi subsuelo, en mi tierra, yo tenía una finca y conseguía petróleo, ya no era mío, era del Estado. Y entonces al ser del Estado, por supuesto, sus ganancias se manejan a través del gobierno y se supone llegan a todos los ciudadanos. Por lo menos aquí en Estados Unidos, si tú tienes petróleo en tu casa, es tuyo, así esté en el subsuelo. Hay trámites legales, pero tú eres dueño de eso y por supuesto te transformas de una persona que no tienen nada a tener la posibilidad de tener mucho dinero. Pero eso crea, por eso lo de la fiebre del oro aquí fue muy característica en esa conciencia, porque si yo tenía un pozo petrolero en mi casa era mío. Y ya, o sea, mi vida se arregló, mía, la de mis generaciones, las 5, las 7, las 10, pero una manera es que lo maneje el Estado siempre y cuando haya un buen uso. Y bueno, no vamos a hablar de política, pero eso desencadena un problema que todos los hemos vivido a nivel latinoamericano de las desigualdades. Igual lo vemos con otros países latinoamericanos, por lo menos Venezuela tenía muchas ventajas por su ubicación y su capacidad de ser petrolero, que no lo podía tener tal vez, no sé, Ecuador, que tenía que explorar otras posibilidades. Y otra cosa que yo pienso es que cuando tenemos un producto que es tan productivo y tan económicamente rentable, nos olvidamos que hay muchas más cosas que podemos ofrecer que son más sustentables, porque realmente el petróleo se va a acabar, y si se va a acabar, o va a llegar un momento en que nuestro planeta nos va a decir, hasta aquí llegamos porque no me estás prestando atención, que es lo que está hacia donde estamos caminando, si no cambiamos nuestras acciones. Entonces hay que tomar conciencia de eso, pues el petróleo no va a ser para siempre, aunque siga siendo el que mueve la economía actual, no va a ser para siempre. Entonces eso es lo que tenemos que pensar. Sí, Carolina, y tú hablaste de las reservas de petróleo y de gas natural que hay en el Medio Oriente, que las tenemos en Venezuela, en parte de México, Brasil y otros países tienen sus reservas y sus producciones. Pero también hay otro producto, que es el carbón natural. Y hay muchos países ricos en carbón. Y no va a ser fácil que ellos migren, tanto los que tienen carbón como los que tienen gas natural y los que tienen petróleo, migren hacia otro tipo de uso de energía u otra fuente de materia prima. Según una cifra que revisé, por acá las tengo, entre China, Estados Unidos, India, Indonesia y Rusia, se producen entre el 70 al 80% del carbón a nivel mundial. 5 países y el mayor productor con un 46% de la producción mundial es China. Sí. Entonces, es difícil entregarlo como tú lo dices. Son tan generan tanta energía, los tengo en abundancia. ¿Por qué voy a dejar de usarlos? Que lo dejen de usar otros. Yo no. Yo la sigo produciendo. Pero tampoco le conviene que otros no lo usen el carbón como fuente. Claro. Porque entonces, ¿qué hago con todo ese petróleo ahí? Es como que yo tuviese una gran extensión de tierra y tuviese
ganado, pero es bendito y no lo puedo ni vender, ni comer, ni regalar. Entonces tengo que tener las vacas ahí puestas, ¿de qué? De adorno. Sí. ¿Qué hago con ellas? Entonces es un problema social que tiene la humanidad y hay que ofrecer energías alternativas porque los problemas de contaminación continúan. Por eso se habla de que el calentamiento global comenzó en el inicio de la revolución industrial, porque fue cuando se comenzó a generar o a consumir de manera masiva diferentes materias primas de combustibles fósiles y comenzaron a generarse los grandes cambios climáticos. Y tú lo decías hace rato, cuando hablamos de la tecnología del petróleo y de los problemas de contaminación y los daños de la salud, eso en un principio no se sabía, era un producto nuevo. Es mucho después que comienzan a ver cosas y comienzan a hacerse investigaciones y se demuestra que en efecto hay un cambio importante y por eso estamos migrando hacia otras tecnologías de energía más limpias, evitar los problemas de contaminación, controlar el cambio climático que nos afectará y esperemos que para el año 2050 ya la generación de gases de efecto invernadero disminuya en cantidades importantes. Vamos a estar tratando este y otros temas relacionados con este tipo de problemas. Vamos a hablar de energías verdes, energías sostenibles, su uso, los crecimientos tecnológicos que hay, qué países están actualmente ya trabajando de manera frontal y muy acertadamente, qué estrategias y acuerdos se han hecho a nivel global que van a ayudar a que se logre la Agenda 2030, pero que también se disminuya la generación de gases de efecto invernadero sin bajar la calidad de vida de las personas, porque no es que vamos a volver a la época de las cavernas, no, tampoco, no es eso lo que se persigue, porque la sostenibilidad no es un movimiento hippie, no es un movimiento de moda cultural, es como siempre lo hemos dicho, es una filosofía de vida y todos tenemos que formar parte de este movimiento. Así es, y por eso es importante y es parte de nuestra misión, es llevar o contribuir al cambio de conciencia, porque estamos en la era de los nuevos hábitos, entender que por supuesto no decimos ni pretendemos que la industria del petróleo o de los combustibles fósiles se acabe mañana, primero porque no es posible, segundo porque no es rentable, tercero porque económicamente a nivel mundial el impacto sería bueno, incalculable, y tampoco porque, como bien lo dices, no es que vamos a regresar a la época de las cavernas, donde teníamos que usar el fueguito con la piedrita y la cosa, ¿no? Pero sí es tener la conciencia de que sí generan un impacto, que tenemos es que trabajar en tecnologías que nos permitan usarlos de la manera más armónica posible con el ambiente y desarrollar todo aquello en que podamos reducir emisiones que pueda contribuir. Por eso es que se habla de carbono neutral o carbono cero, porque va a haber cosas que no vamos a poder eliminar, pero sí podemos compensar. Sí. Un ejemplo muy fácil de verlo es, por ejemplo, si mi industria es la forestal, en que yo necesito madera, está bien. Si tú necesitas madera para mantenerte y es una industria que te hace crecer a ti como empresario, le hace crecer a la comunidad donde tú vives, hace crecer al país maravilloso, pero si tú necesitas, entonces desarrolla bosques que sean sustentables. Entonces, trabaja en que recuperar esos espacios, no agote su suelo. Entonces, diseña tu industria, porque como bien lo dijiste, eso no es, la sostenibilidad es un movimiento hippie, al ser una filosofía de vida, nos dice es cómo cambiamos nuestra manera de hacer las cosas para que nuestra vida normal contribuya en que nos mantengamos en el tiempo. Entonces, con el bosque yo siento que es una manera fácil de verlo, porque yo lo aprovecho, pero entonces yo tengo un programa que garantiza que yo uso, yo recupero ese suelo. Si no puedo recuperar, o sea, el tiempo que tengo que usar ese espacio porque
el tipo de árbol dura mucho para crecer, para tenerlo. Bueno, entonces yo desarrollo en otros espacios que están despoblados o que están desérticos, entonces yo los recupero. Hay maneras. Lo que pasa es que tenemos que comenzar por querer hacerlo, y tenemos que entender que si no lo hacemos no vamos a tener planeta. O sea, ya hemos llegado como humanidad a un momento en que o cambiamos, porque si no, todas esas películas en las que vemos que en el año 2050 somos un país de desecho, donde somos un gran basurero de metal y donde nuestro cielo no es azul ya, sino gris, va a ser una realidad. Y ese no es el país, ese no es el planeta, perdón, que nosotros queremos para nosotros y para los hijos de nuestros hijos, etcétera. Entonces, el cambio es hoy. No tenemos, y afortunadamente esta nueva generación ya pide, los niños vienen ya con un chip distinto. Bueno, nosotros como sus padres o como sus tíos, como sus adultos de esta era, démosle lo mejor que podemos y entonces eso es lo que nosotros queremos hacer y como muy bien lo comentaste, Iván, toda la serie que estamos desarrollando ahora, le vamos a mostrar todas las opciones, que sí hay muchas opciones, le vamos a mostrar todas esas opciones sostenibles que sí existen, que son reales, que son rentables y que son posibles. Entonces, es quererlo, como siempre, la voluntad. Comienza todo con la voluntad. Sí, Carolina. Vamos a seguir tratando estos temas, como bien tú lo indicas. Hablaremos de los tipos de energía, de economía circular, más de sostenibilidad. Es una serie que estamos preparando en lo que queda del año y en enero pues arrancaremos con una sorpresa que ya la estamos preparando. En enero es el lanzamiento. Por hoy llegó el momento de la despedida. Gracias, Carolina, por estar ahí, por compartir tu conocimiento y tu experiencia, pero vamos a recordarle a nuestro querido público que antes de que se retiren, que se suscriban a nuestro canal. Le den a las campanitas de las notificaciones. Que nos premien con un like. Y por favor, no olviden compartir. Nos vemos en una próxima oportunidad. En la próxima, los esperamos. Bye. Chao.